Hoy tendremos algo especial, es la visita del Papa Francisco a Egipto. Va a ser la primera parte. Estuvo 2 días, pero vamos a ver esos 2 días y además lo que aconteció después, ciertas declaraciones que valía la pena ver y estudiar, porque de allí vamos a sacar buenas conclusiones. Pues bien, vamos a empezar con esta primera parte de este tema del viaje del Papa Francisco a Egipto. Y, bueno, por cierto, habéis visto la portada muy significativa, pero vamos a ir directamente al grano. Y en este caso, por un vídeo. Musulmanes explican por qué es tan importante el viaje del Papa a Egipto. Estad atentos porque vale la pena ver las declaraciones que ellos mismos dan al respecto. Pues en este vídeo que hemos visto, que es anterior a ese viaje del Papa a Egipto, ya estaban hablando de cómo el Papa tendrá otro viaje además de ir a Egipto, y era en Bangladesh, los dos países con mucha representación musulmana. Pues bien, allí coinciden en un aspecto claro, y es lo que veremos a través de también toda esta conferencia en la que viene, precisamente con esta visita del Papa a Egipto. Todo era por la paz. Recordemos, si queréis vemos la portada de nuevo, para que veáis que es el Papa de la Paz en Egipto, de paz. Todo paz, por todos lados. Y este Papa de la Paz, que ya iba con este título autoasignado allí, iba a hablar precisamente de eso, de paz en Egipto, pero no solo en Egipto, sino para todo el mundo en general. Sí, se centra mucho en Medio Oriente, pero ya veremos cómo han habido muchas más cosas que valdrá la pena destacar. Y todo empezaba más o menos así, cuando ya el Papa llega a Egipto, empieza a tener una recepción. El Papa Francisco visita Egipto, una señal positiva para los cristianos de Oriente Medio. Fijaos que nos está haciendo hincapié sobre todo en esto, la señal positiva de la temática de persecución de cristianos, que tanto tiene que ver con Oriente Medio en la actualidad. El pontífice viaja a El Cairo invitado por el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, para realizar una visita oficial y apostólica de 27 horas. Vais a ver que fueron 27 horas muy, pero muy extensas en lo que hizo, más que en lo que en sí consisten esas pocas horas. Vais a ver que el tiempo fue muy bien aprovechado. Y lo interesante de aquí es que es el presidente de Egipto quien invita al Papa a ir allí. Mirad qué destacamos de aquí. El Papa Francisco ha aceptado la invitación del presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, quien este viernes ha abierto las puertas del Palacio Presidencial de Heliópolis, El Cairo, para recibir al máximo responsable de la Iglesia Católica. Fijaos que es precisamente en Heliópolis, ciudad del sol. Bueno, más significativo no puede ser. Ya sabéis que Egipto precisamente destaca por algo, y es el emblema
del sol como culto. Y curiosamente es lo mismo que la Iglesia Católica en este caso. Pues vamos a ver cómo realmente el sol sí que tiene que ver en todo esto. Ya en tierras egipcias, el pontífice ha destacado que su viaje servirá para la unidad y la fraternidad, porque hoy nuestra tarea es promover la paz, orar unos por otros y cooperar y fomentar la amistad como hermanos, informa la agencia ANSA. Nos damos cuenta, todo va para unidad, fraternidad, paz, orar unos por otros. Por tanto, ya vemos que todo va encaminado a una definición muy clara: ecumenismo. Pese al peligro de sufrir un atentado, Francisco se desplaza en un vehículo cubierto, pero no blindado. El portavoz de la Santa Sede, Greg Burke, ha asegurado que confía en las medidas adoptadas por los servicios de seguridad egipcios. La máxima autoridad de la Iglesia Católica no olvida las muertes violentas que han sufrido multitud de coptos en ese país del norte de África durante los últimos años, de manera específica el último Domingo de Ramos, pero también quiere ofrecer una señal positiva, según citó la Radio Vaticana. Recordemos que esta visita viene marcada porque unas semanas antes hubieron un par de ataques cruelísimos y tenían que ver precisamente con los coptos. Muertes, asesinatos por terrorismo. Una vez más, algo sucede antes de una visita del Papa a un lugar y todo se prepara de un modo realmente especial para conseguir un mayor efecto. Con este fin, el Papa se reunirá con el patriarca Teodoro II y ambos acudirán a la iglesia de San Pedro, afectada en pasado diciembre por una explosión cuya autoría reivindicó el grupo terrorista Estado Islámico. Ese ministro de la Iglesia copta espera firmar con el dirigente católico un acuerdo sobre el sacramento del bautismo, según detalla el periódico Al-Aram. Y es lo que veremos. Realmente hicieron ese acuerdo con lo que ellos llaman el sacramento del bautismo, y veremos en qué consistió. Jorge Mario Bergoglio también mantendrá un encuentro con el gran imán de la Universidad Al-Azhar, el jeque Ahmed El Tayeb. En un mensaje audiovisual destinado a los egipcios que grabó poco antes de desplazarse, Francisco indicó que espera realizar una contribución eficaz al diálogo interreligioso con el mundo islámico. Ya estamos viendo cómo era evidente, este viaje no solo era una llamada de paz, sino que en verdad había un trasfondo que tenía que ver sobre todo con el ecumenismo, y no solo con los coptos, evidentemente también con el mundo islámico. El pontífice es recibido en el Palacio Presidencial, y aquí vemos la instantánea, el momento en que está justo al lado del presidente de Egipto, y mirad la cara del Papa, de una seriedad absoluta, pero es que curiosamente es la misma cara que puso cuando ya se abrió la puerta del avión y iba a descender la escalera al llegar a Egipto. Era un posado, no solo de solemnidad, sino como de tristeza, de haber pasado algo malo. Y evidentemente todo esto era un enlace sencillamente teatral a lo que aconteció en ese ataque de unas semanas atrás a los coptos. Una forma de demostrar una solidaridad y también de buscar un algo de solución. El regalo del Papa, en ese intercambio que tuvieron, como siempre es habitual, es una medalla que representa la fuga de la Sagrada Familia a Egipto. En el fondo se ven elementos característicos del país, palmas, pirámides, y sobre el lado derecho, el Nilo. Pues bien, esto es lo que el Papa entregó a Al-Sisi. ¿Y a qué hace referencia? A la Sagrada Familia. Ya sabéis, ¿a quién? A José, María y Jesús cuando tuvieron que huir a Egipto. Por tanto, ya está haciendo con esa entrega de la medalla todo un claro meeting hacia algo en concreto. Cristianismo y mundo de Islam, que se aconteció después allí, convirtiéndose Egipto prácticamente en el mundo islámico de lleno, como algo que iban a estar en común, de apoyo mutuo.
Evidentemente, en los tiempos de Jesús el Islam no existía, pero en cambio sí existían otras creencias, pero que también, curiosamente, tienen que ver con algo que el catolicismo ha extraído de allí, pero que anteriormente había procedido de la mismísima Babilonia, y en Egipto la cosa fecundó mucho más. Con esta entrega de esta medalla, lo que nos están queriendo mostrar claramente es que puede haber una unión entre cristianismo y mundo islámico. Las cosas, estos regalitos, nunca se hacen porque sí, siempre llevan un mensaje implícito. Y ahora vamos a ver el segundo de los vídeos. El Papa recibido con honores por el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi. Como era de esperar, tuvieron un encuentro privado y eso no trasciende, no se hace público. Se le preguntó por estas cuestiones ya en el avión, ya lo veremos, pero dice que las cosas que quedan siempre en privado, quedan en privado, y si no se queda de acuerdo para manifestar algo en público, no lo hace. Y esto tanto vale para esa entrevista que tuvo con al-Sisi como también con los líderes ortodoxos. Ahora ya vamos adentrándonos en lo que empezó a hacer allí. El Papa llega a la Universidad de Al-Azhar, el principal punto de referencia de la mayoría del mundo islámico. No es un lugar cualquiera. Y mirad qué nos cuentan aquí. El Papa Francisco llegó a la Universidad de Al-Azhar, en donde concluye hoy el Global Peace Conference, con la participación de unos 200 líderes religiosos del mundo. No son pocos, ¿eh? Y ya veis, la conferencia tiene que ver, cómo no, con el tema de la paz. Esto estaba situado a unos 8 kilómetros del Palacio Presidencial. El Santo Padre tuvo un discurso en la Conferencia Internacional sobre la Paz. Después de las palabras del gran imán de la Universidad de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, el Papa Francisco se dirigió a un auditorio con una platea con gran diversidad de vestidos y hábitos, sobre todo de personas de religión islámica de diversas corrientes. El Santo Padre inició con las palabras Al-Salamu alaikum, la paz sea con vosotros. Y ya nos daremos cuenta que cada vez que ha hablado ha empezado así. Recordó que la diversidad es un don, que no se trata de fingir para agradar a los otros, pero de respetarlos en su identidad. Dice de no fingir, ¿eh? Pues bien, ya sabemos que el ecumenismo precisamente se trata de fingimiento, porque todo va a servir para que ellos al final cojan la supremacía de entre todas las religiones. Invitó a eliminar las justificaciones a la violencia porque la violencia es la negación de la auténtica religiosidad y que como responsables religiosos es necesario desenmascarar la violencia y las violaciones, porque Dios es santo y es Dios de paz. Solo la paz es santa y ninguna violencia puede ser realizada en nombre de Dios. El Papa fue aplaudido diversas veces durante sus palabras. Es curioso porque solo con estas palabras que pronunció el Papa sería suficiente para decir, pues entonces la Iglesia Católica desde su origen hasta ahora es su propia historia y está yendo contra su propia historia. En fin, que ya empezamos mal, ¿eh? De buenas a primeras empezamos mal y dice que se trata de no fingir. Bueno, la mezquita de Al-Azhar es la más importante del mundo islámico y eso lo hemos de tener presente porque es precisamente el lugar ideal para tener ese diálogo interreligioso que tanto necesitan para conseguir ese ecumenismo. Y ahora veamos el texto de las palabras del Papa Francisco en esa universidad precisamente. Y recordemos, fue aplaudido diversas veces. Y cuando se aplaude a alguien diversas veces, evidentemente es que hay una complicidad hacia ello, un agradecimiento y quizás algo más. Mirad cómo en ese auditorio las palabras cuajaron tan bien. ¿Y qué podemos destacar de todo ello? Empezó, como siempre, con la paz sea con vosotros, diciendo, es para mí un gran regalo estar aquí, en este lugar, y comenzar mi visita a Egipto encontrándome con vosotros en el ámbito de esta Conferencia Internacional para la Paz. Agradezco al imán por haberla proyectado y organizado, y por su amabilidad al invitarme. Fijaos que lo invita el presidente de la nación, lo invita el gran imán,
todo esto no pasa porque sí. Quisiera compartir algunas reflexiones tomándolas de la gloriosa historia de esta tierra, que a lo largo de los siglos se ha manifestado al mundo como tierra de civilización y tierra de alianzas. Precisamente en el campo del diálogo, especialmente interreligioso, estamos llamados a caminar juntos con la convicción de que el futuro de todos depende también del encuentro entre religiones y culturas. Una vez más, nos lo está marcando claramente. El destino de este mundo en breves años es ese encuentro entre religiones y culturas, porque a partir de allí marcará el futuro de la humanidad. ¿Con qué? Evidentemente con un ecumenismo que marcará unas pautas para todo el mundo. En este sentido, el trabajo del Comité Mixto para el Diálogo entre el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso y el Comité de Al-Azhar para el Diálogo representa un ejemplo concreto y alentador. El diálogo puede ser favorecido si se conjugan bien tres indicaciones fundamentales: el deber de la identidad, la valentía de la alteridad y la sinceridad de las intenciones. Fijaos cómo siempre remarca esta cuestión. No fingir, sinceridad. Qué fácil es decir las cosas y por detrás mover otras. El deber de la identidad, porque no se puede entablar un diálogo real sobre la base de la ambigüedad o de sacrificar el bien para complacer al otro. La valentía de la alteridad, porque al que es diferente cultural o religiosamente no se le ve ni se le trata como a un enemigo, sino que se le acoge como a un compañero de ruta con la genuina convicción de que el bien de cada uno se encuentra en el bien de todos. ¿Os estáis dando cuenta que dice? El bien de cada uno se encuentra en el bien de todos, en lo que a veces llama el bien común. Sí, todos juntitos, que si hay diferencia de cultura o de religión, tranquilos, no pasa nada, no se les puede ver como un enemigo. Esa es la forma de conseguir el ecumenismo, no solo una concordia. ¿Y por qué plantea esta cuestión así? Porque evidentemente necesita ahora decir todo esto para que todos se unan para el bien común. Pero las cosas al final cambiarán. Volverá a tener amigos y enemigos abiertos, y no porque hayan gente que crea distinto y quieran ser enemigos, sino porque estarán denunciando lo que están haciendo tras bambalinas para conseguir un objetivo de una agenda satánica muy bien definida, que va a llevar al mundo a un punto esencial para conseguir preparar el terreno para que venga el falso Mesías. Satanás haciéndose pasar por Jesús. Y para eso las profecías nos lo decían, antes debía haber todo esto. ¿Y cuántos años venimos diciendo estas cosas? ¿Y cómo vemos que se están cumpliendo? Cuando esto estaba escrito en la palabra de Dios, cuando los pioneros adventistas y Ellen White daban muestras claras de todo ello, de cómo iría aconteciendo por profecía, ahora estamos viendo de lleno su cumplimiento. Y es entonces, cuando se escribió todo eso, era impensable. Educar, nos dice aquí, para abrirse con respeto y dialogar sinceramente con el otro, reconociendo sus derechos y libertades fundamentales, especialmente la religiosa. Es la mejor manera de construir juntos el futuro, de ser constructores de civilización, porque la única alternativa a la barbarie del conflicto es la cultura del encuentro. Recordemos que esto ya con Benedicto XVI se empezó a trabajar de lleno, la cultura del encuentro. Y una vez más nos hablan como máximos exponentes ¿de qué? De la libertad religiosa. Increíble, el papado hablando de libertad religiosa y siendo los portaestandartes a nivel mundial de ello, cuando hace unos años atrás eso era totalmente impensable. Pero algún día mostraremos algo que normalmente ni los propios católicos saben, y es declaraciones de los propios papas hablando de la libertad religiosa de un modo totalmente distinto. ¿Por qué ahora han cambiado tanto? De eso trataremos en próximas conferencias si Dios quiere. En este desafío de civilización tan urgente y emocionante, cristianos y musulmanes y todos los creyentes estamos llamados a ofrecer nuestra aportación. Vivimos bajo el sol de un único Dios misericordioso. Fijaos, vuelve a salir el sol, ¿eh? Así, en el verdadero sentido, podemos llamarnos los unos a los otros, hermanos y hermanas,
porque sin Dios la vida del hombre sería como el cielo sin el sol. Remarca otra vez el sol. ¿Por qué? Ya lo sabemos. Y cuando veamos los temas de los misterios de Babilonia, aún lo veremos mucho más claro. Estas alusiones al sol son la referencia al culto pagano por excelencia, al día que ellos también guardan, el día del sol. Claro, aquí todo parece otra cosa. Puesto así, da la sensación como que, claro, Dios viene a ser pues nuestro sol, el que nos da la vida con su luz. Pero evidentemente, esto ya formaba parte de cultos paganos. En la Biblia hay más cosas al respecto. Y la historia nos va a demostrar cómo estas palabras que está diciendo aquí van mucho más allá de lo que aparentemente se manifiesta. Pero fijaos, civilización tan urgente y emocionante, cristianos y musulmanes, les urge que haya algo que sea positivo para ese bien común entre todos. Y si les urge, es porque saben que hay poco tiempo. Salga pues el sol, y nos vuelven a repetir el sol, de una renovada hermandad en el nombre de Dios. Y de esta tierra, acariciada por el sol, despunte el alba de una civilización de la paz y del encuentro. Que San Francisco de Asís, que hace 8 siglos vino a Egipto y se encontró con el sultán Malik al-Kamil, interceda por esta intención. Por tanto, ya veis, está invocando a un muerto, que está muerto y enterrado y para nada resucitado, para que interceda una vez más con esa paz y ese encuentro. Y recordad, el Papa se puso el sobrenombre de Francisco precisamente por esto, porque él iba a representar lo que San Francisco de Asís hizo. No se puso el nombre por otra cuestión. Por tanto, ya sabiendo a qué hacía referencia San Francisco de Asís, que tenía que ver con el estar a bien con todos, con cuidar de la cuestión ¿de qué? De animalitos, por tanto ecología y demás, y no digo que eso sea malo, pero que eso el Papa lo iba a emplear para algo, y lo hemos visto claramente a lo largo de tantas conferencias con su encíclica Laudato Si, y todo el tema de medio ambiente, cambio climático y demás. Y en consecuencia, todo esto asociado ¿a qué? A la paz. Gracias a Dios que llevamos ya 57 temas de la paz de Dios, y aún, si Dios quiere, seguiremos mostrando más, porque precisamente el Señor quiso que empezásemos a tratar este tema y ha coincidido en cómo Satanás está moviendo los hilos a través del papado y otras cosas para hablar tanto de una paz en plagio total a las de Dios, pero que verdaderamente para nada va a ser la paz de Dios. Y mirad qué nos dice ahora. Tierra de alianzas. Egipto no solo ha visto amanecer el sol de la sabiduría, sino que su tierra ha sido también iluminada por la luz multicolor de las religiones. Ahora aquí ya nos empieza a hablar del sol de la sabiduría. Y evidentemente no está hablando de la sabiduría de Dios, sino que se refiere a algo más. Sí, podemos pensar la sabiduría de esas grandes construcciones, etcétera, etcétera. ¿Pero era solo esto? ¿Por qué se caracterizaba Egipto? Pues precisamente por tener una adoración pagana al sol. Y con consecuencia todo un culto, un proceder, y además con cuestiones secretas que se iban a ir implementando para todo el pueblo y que llevarían a las famosas sociedades secretas, que ya venían de antes e iban a continuar, pero que desde Egipto fue una cuna total para lo que después fue considerado por algunos sabiduría. Después nos dice, creencias religiosas diferentes se han encontrado y culturas diversas se han mezclado sin confundirse, reconociendo la importancia de aliarse para el bien común. ¿Os dais cuenta? Ya ha salido el bien común. Todo como haciendo referencia a que convivían distintas religiones, por tanto, puede haber alianza, no puede haber ningún problema. Alianzas de este tipo son cada vez más urgentes en la actualidad, nos lo repite, hay urgencia para esto. Para hablar de ello me gustaría utilizar como símbolo
el monte de la alianza que se yergue en esta tierra. ¿Es verdad que el monte de la alianza se yergue en esa tierra? ¿De qué monte está hablando? El Sinaí nos recuerda en primer lugar que una verdadera alianza en la tierra no puede prescindir del cielo, que la humanidad no puede pretender encontrar la paz excluyendo a Dios de su horizonte, ni tampoco puede tratar de subir la montaña para apoderarse de Dios. Ya nos está hablando en términos totalmente religiosos. Aquí ya estamos viendo cómo el tema de ateísmo va a desaparecer del mapa, tarde o temprano. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con esto. Si se busca una paz, tiene que haber una conjunción de todos los pensamientos y de todas las creencias para un bien común. Pero nos ha dicho que todo esto tiene que ver con el Sinaí. ¿Y el Sinaí está en Egipto? Pues una vez más, la historia y la Biblia nos hablan de otra cuestión. Ese lugar donde fueron entregados los 10 mandamientos estaba en Arabia Saudí, no en Egipto. Y Ron Wyatt lo demostró, y la familia Cadwell lo demostraron, y el doctor Kim, coreano, también lo demostró. ¿Y aún hay personas que no saben esto? Pues mirad todo lo que presentamos en temas de arqueología al respecto y veréis dónde está verdaderamente el Sinaí. Y es curioso, porque ahora veremos cómo nos habla del Sinaí como el lugar especial donde Dios se puso en contacto con el hombre y le da algo. Y todos sabemos qué es, ¿no? Ya lo iremos viendo. Existe el riesgo de que la religión acabe siendo absorbida por la gestión de los asuntos temporales y se deje seducir por el atractivo de los poderes mundanos que en realidad solo quieren instrumentalizarla. Bien, yo a veces diría que normalmente es todo lo contrario, que la mayor parte de religión lo que instrumentaliza es a los temas temporales y a los temas mundanos de poderes mundanos políticos. Y tantas veces lo hemos visto a lo largo de la historia, y ahora lo estamos viendo, y gracias a Dios que estamos destapando esas obras infructuosas de las tinieblas, esos engaños satánicos que están siendo tan bien disimulados y que la mayor parte de la gente no se está enterando, pero que gracias a Dios, a través de su palabra, nos dejó claro cómo iban a funcionar las cosas, y así está siendo. En este sentido, volviendo con la mente al monte Sinaí, quisiera referirme a los mandamientos que se promulgaron allí antes de ser escritos en la piedra. Y fijaos, nos hace una referencia. Habla de los 10 mandamientos escritos en piedra, y fijaos que aquí pone el número 4. Después veremos a qué hace referencia esto explícitamente. En el corazón de las 10 palabras, o sea, los 10 mandamientos, resuena, dirigido a los hombres y a los pueblos de todos los tiempos, el mandato no matarás. Fijaos que está hablando de los 10 mandamientos que resuenan para todos los hombres y todos los pueblos de todos los tiempos, no solo para los judíos, y nos destaca un mandamiento, no matarás. Bueno, es un mandamiento que, como es evidente en la historia, la Iglesia Católica lo ha pisoteado tantas veces como ha querido o ha podido. Y que ahora, evidentemente, con esto no estoy diciendo que todos los feligreses hacen eso, ni mucho menos, pero sí los dirigentes del Vaticano. Lo han hecho, lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo. Y esa es la historia y los hechos tal como son y tal como acontecerán en un futuro muy próximo. ¿Pero os dais cuenta que habla de los 10 mandamientos para todos los tiempos? ¿Y cuántos mandamientos hay? Sí, son 10. Aquí solo nos destaca uno, pero nos dice que, de hecho, esto es en vigencia para todos los tiempos y para todo el mundo. Pues tendremos un problema, ¿eh? Si somos católicos, o quien sea católico, tiene un problema. Porque si dice que son para siempre esos 10 mandamientos, ¿cómo es que han cambiado 2 mandamientos? ¿Cómo es que han suprimido el no adorar imágenes? Eso están los 10 mandamientos escritos en piedra, perpetuos para siempre, por la eternidad. Y también suprimió el mandamiento del sábado, el Vaticano. Dice, santificarás las fiestas, especialmente, como no, el domingo. ¿Y por qué nos dice ahora esto? ¿Os dais cuenta que esto no cuadra? ¿Cómo se puede decir que una cosa es así
para todo el mundo y por todos los tiempos, y de repente hay cosas que han cambiado. Pero no de ahora, de hace muchísimos años. ¿Cómo se puede mantener ese discurso habiendo hecho lo contrario? ¿Cómo se llama esto? ¿Os suena a hipocresía, quizás? Como líderes religiosos estamos llamados a desenmascarar la violencia que se disfraza de supuesta sacralidad, apoyándose en la absolutización de los egoísmos antes que en una verdadera apertura al absoluto. Estamos obligados a denunciar las violaciones que atentan contra la dignidad humana y contra los derechos humanos, a poner al descubierto los intentos de justificar todas las formas de odio en nombre de las religiones y a condenarlos como una falsificación idolátrica de Dios. Su nombre es santo, Él es el Dios de la paz, Dios Salam. Una vez más, se erigen como los que tienen que decir que estas cosas se deben mantener. Dignidad humana, derechos humanos. Y además se dirige en un contexto de gente del mundo del Islam, para que hagan lo mismo como líderes religiosos. Por tanto, solo la paz es santa y ninguna violencia puede ser perpetrada en nombre de Dios porque profanaría su nombre. Pues recordad lo que ahora os digo, porque de aquí pocos años estas palabras ya serán historia pasada. Y volveremos a ver cómo vuelven a hacer violencia descarada sobre los auténticos seguidores de la palabra de Dios. Recordad esto, porque cuando salga la ley dominical, irán a por los guardadores del sábado, los que siguen con esos 10 mandamientos dados en Sinaí. Recordadlo bien ahora, para que cuando veáis esto, si aún no queréis creer, entonces reaccionéis y os deis cuenta que desde aquí no se os estaba mintiendo. Y nos sigue diciendo, juntos, desde esta tierra de encuentro entre el cielo y la tierra, de alianzas entre los pueblos y entre los creyentes, repetimos un no alto y claro a toda forma de violencia, de venganza y de odio cometidos en nombre de la religión o en nombre de Dios. Juntos afirmamos la incompatibilidad entre la fe y la violencia, entre querer y odiar. Entre creer y odiar. Pues es curioso porque muchos han creído y han odiado. Y evidentemente han creído en no correcto, porque si hubiesen creído en lo correcto, no hubiesen odiado y hubiesen llevado a muchos a la muerte. Pero qué fácil es decir las cosas y no mirar la historia que llegan a tener ellos mismos. Para prevenir los conflictos y construir la paz, es esencial trabajar para eliminar las situaciones de pobreza y de explotación, donde los extremismos arraigan fácilmente, así como evitar que el flujo de dinero y armas llegue a los que fomentan la violencia. Para ir más a la raíz es necesario detener la proliferación de armas que, si se siguen produciendo y comercializando, tarde o temprano llegarán a utilizarse. Ya veis que nos está hablando en definitiva de la encíclica Laudato Si. Procurar por el bien de toda la humanidad, que la persona esté en el centro de todo, que no hayan extremismos y además la situación del tema del dinero, el flujo del dinero para que todo el mundo vaya bien. Hay que hacer nuevas leyes para ir controlando todo esto. Y luego nos hablan del tema de armamento, cuando ellos ya sabéis lo que han llegado a tener en inversiones en fábricas de armamento. Realmente increíble. ¿Cuánta gente le conviene aún buscar datos de su propia denominación para darse cuenta si han participado de esto o no? Y con esto he de decir que incluso los diezmos que se dan en Iglesia Adventista, y esto lo hemos demostrado con datos, por desgracia, también se han empleado en empresas que son capaces de fabricar armamento. Sí, es fuerte, pero es una realidad. Por eso digo a todos los que pertenezcáis a alguna denominación, mirad si las cosas no se han podrido ahí dentro. Quizás empezó muy bien, y gracias a Dios la Iglesia Adventista empezó excelentemente bien, guiada por Dios. Pero después las cosas han ido cambiando. Y si los que estáis dentro no os quejáis y ponéis las cosas claras y les pedís cuentas a vuestros dirigentes, sabéis que Dios os va a pedir cuentas a vosotros, ¿no?
Pues bien, sigamos con el tema del catolicismo. Vamos al punto número 4, la referencia que antes os he indicado. Mirad de dónde está extraído esa idea, ese concepto que expresaba allí el Papa. Fueron escritos en el corazón del hombre como ley moral universal, válida en todo tiempo y en todo lugar. Estos ofrecen la base auténtica para la vida de las personas, de las sociedades y de las naciones. Hoy, como siempre, son el único futuro de la familia humana. Salvan al hombre de la fuerza destructora del egoísmo, del odio y de la mentira. ¿Os dais cuenta? Del egoísmo, del odio y de la mentira. ¿Pero cómo puede ser? ¿De la mentira? Si guardas los 10 mandamientos. Claro, sabrás los que son de verdad y lo que no. Pero es que la mentira es haber cambiado los mandamientos. Entonces, se están contradiciendo. Señalan todos los falsos dioses que lo esclavizan. El amor a sí mismo que excluye a Dios, el afán de poder y placer que altera el orden de la justicia y degrada nuestra dignidad humana y la de nuestro prójimo. Y esto apareció en la homilía en la celebración de la palabra en el monte Sinaí, en monasterio de Santa Catalina, el 26 de febrero del año 2000. Pues ya nos damos cuenta cómo ellos mismos lo que están diciendo ya contradice la propia palabra de Dios, porque cambian su ley y siguen hablando a favor de los 10 mandamientos tal como Dios los dio. Ah, claro, que la Iglesia Católica tiene el poder dado por Dios para cambiar los mandamientos. Ya, ¿y eso dónde aparece? ¿Lo podéis demostrar, Biblia en mano? No. Porque lo que se demuestra Biblia en mano, y así lo hemos demostrado en estudios bíblicos referente a este tema, es que el sábado es para siempre. Para siempre. Y habla curiosamente de los falsos dioses, cuando ellos suprimen el mandamiento de las imágenes. Muy curioso. Pues sigamos con más cosas que hubieron allí. El imán de Al-Azhar contra la violencia sin distinción alguna. Inició pidiendo 1 minuto de silencio por las víctimas del terrorismo. Fijaos cómo ellos pertenecen al mundo del Islam y empieza pidiendo 1 minuto de silencio por las víctimas del terrorismo. Esto significa que ellos se desmarcan de esos actos terroristas de un Islam radical y se unen, por tanto, a una paz consensuada que también el Papa ya propugna. Todos participan de ese minuto de silencio. Mirad qué vamos a destacar de aquí. Ahmed Al-Tayeb le agradeció al Papa porque él dijo que la religión islámica no es terrorismo cuando algunos la acusaban. Y subrayó que Al-Azhar invita a fomentar la tolerancia y contra la violencia sin distinción alguna. Pidió también trabajar para proteger a la familia de las desviaciones científicas delante de la destrucción del planeta, de la destrucción atea que diviniza lo humano. Y concluyó: pido a Dios Altísimo para que bendiga este encuentro para que todos podamos defender una cultura de paz y de hermandad. Pues ya veis que está yendo por unos derroteros como el mismo papado. Primero de todo, evidentemente, alaba al Papa porque es el que declara que el Islam nada tiene que ver con el terrorismo, cuando otros acusaban de todo esto. Además, ellos dicen que tolerancia, no violencia, pero después habla de proteger a la familia ¿de qué? Desviaciones científicas. ¿Por qué? Porque en el tema de la ciencia hay cosas que van contra la palabra de Dios, no solo en tema de Biblia, sino también en tema, podría ser de Corán, porque ellos son del mundo del Islam y es su libro de base. Pero fijaos que añade la destrucción del planeta. Por tanto, ¿de qué nos habla? Tema medio ambiente, como el Papa también, la encíclica Laudato Si. Y nos hace ya después una referencia clara de la destrucción atea que diviniza lo humano. Por tanto, el ateísmo está sentenciado. Sí, está sentenciado. Porque desde el Islam evidentemente lo está, pero desde el cristianismo lo va a estar de lleno, sobre todo desde ese ecumenismo que el Papa está propugnando. Porque al final, cuando aparezca el mismo Satanás haciéndose pasar por Jesús
y habiendo habido unas señales previas impresionantes que nadie podrá negar, hechas por demonios, pero que para ellos, para la gente, van a ser cosas impresionantes, no va a existir ni un solo ateo en la tierra. Y si para el regreso de Cristo quedan ya menos de 14 años, quiere decir que esto en pocos años lo vamos a vivir. Cuando haya ese ecumenismo para el bien común, las cosas van a cambiar. Esta misma semana el Papa también ha tenido charlas con el mundo científico, en un encuentro muy importante que ha habido, y habla de, cómo no, que esa lucha o esa división o esa diferencia entre la creencia y lo que sería la ciencia no debe ser tal, sino que debe ir unido. Por tanto, estas cosas van llegando, los pasos se están dando y todo va a fructificar. ¿Y de qué modo va a fructificar? En pocos años lo vais a vivir todos, si Dios quiere, porque las profecías se cumplen y no falla ni una. Todas las de Dios no fallan nunca. Ahora vamos a ver otro vídeo. El Papa Francisco en Egipto. El futuro de todos depende del encuentro entre religiones. Y mirad, si no, la imagen de este abrazo tan conmovedor entre el imán. Pues ya habéis visto, una vez más, aquí en este vídeo hemos anticipado algo que veremos posteriormente en estas dos conferencias, y es ese encuentro que tuvo con Tawadro II. A pesar de todo, fijaos cómo este encuentro viene marcado, y aquí nos lo han constatado una vez más, por esos dos atentados que hubieron en una iglesia y en una catedral. Y ahora todo, para ese encuentro entre religiones, estaba más que dado. Mirad este titular. En Charisma News dice: ¿el Papa Francisco acaba de dar otro paso para una religión mundial? Es interesante, ¿eh? Porque en definitiva este titular ya nos está hablando de lo que realmente va a acontecer en este mundo. ¿Una nueva religión mundial? Bueno, no va a ser tan nueva, va a ser el sincretismo de todo lo que ha habido hasta ahora, pero que va a servir para que todos sean uno, pero no como pueblo de Dios, sino todo lo contrario. ¿Habrá una religión mundial? Pues habrá una religión mundial con un líder mundial, desde luego. Sí, habrá matices de creencias, sí, pero todos estarán unidos, menos el pueblo de Dios, que no va a pasar por ahí, pero esos serán pocos. Pocos, pobres y populares, todo. El Papa visita Egipto 3 semanas después de un doble atentado contra cristianos y llama a la paz. Una vez más, esas imágenes que habéis visto de ese hombre explotándose en ese arco de seguridad, la otra imagen, que también el lugar donde, o el ataque, esas cosas no pasaron porque sí. El Papa además tuvo un encuentro con las autoridades y diplomáticos. Tuvo una calurosa acogida y vamos a destacar algo de aquí. Santo Padre Francisco, después de su discurso en la Universidad de Al-Azhar, se dirigió al Hotel Al-Masha, donde le aguardaban el presidente del país, Abdel Fattah al-Sisi, y unas 800 personas entre autoridades y cuerpo diplomático. Numerosos y calurosos aplausos se registraron varias veces durante las palabras del pontífice. Pues una vez más, no estaba solo, ¿eh? Autoridades, cuerpo diplomático, 800 personas. Y mirad qué llegó a decir. Egipto es una tierra que en cierto modo percibimos como nuestra. Lo está diciendo el Papa, ¿eh? Como decís, Miss al-Dugna, Egipto es la madre del universo. Y me detengo aquí. ¿Por qué? Antes hemos visto cómo hablaba del tema del sol, en referencia a Egipto y alguna cosa más. Pues ahora nos dice que Egipto, y utiliza una frase de ellos, es la madre del universo. ¿Por qué? Una vez más, cuando veamos los temas de los misterios de Babilonia, nos daremos cuenta que esa frase no se dice porque sí.
Sus creencias tienen su base en Egipto, y hablo de las del propio Vaticano, mezcladas con otras cosas, por supuesto, aunque su origen llegó a ser Babilonia, pero el centro de referencia después pasó a ser Egipto, y la consideran la madre del universo. Ya iremos viendo en esos temas el porqué de todo esto. Egipto, a causa de su historia y de su concreta posición geográfica, ocupa un rol insustituible en Oriente Medio y en el contexto de los países que buscan soluciones a esos problemas difíciles y complejos que han de ser afrontados ahora para evitar que deriven en una violencia aún más grave. Sí, es cierto, Egipto está en un lugar especial en Oriente Medio. Su frontera con Israel es vital, porque si no hay buena unión entre unos y otros, o más que una unión, un aguantarse, se puede armar la gorda. Sí, y hablo armar precisamente en este término, porque desde luego tiene que ver con temas bélicos. Todos recordamos la Guerra de los 6 días, quién participó allí, pero ya sabemos que por profecía aún van a haber más conflictos, y vaya que sí van a haber más conflictos allí. Y aquí el Papa habla de buscar esa paz en definitiva, y de la importancia de Egipto para todo Oriente Medio. Pues ya iremos viendo con el paso de las noticias semana a semana si esto es así o va a terminar siendo todo lo contrario. Sí que va a haber paz en un cierto momento, eso lo sabemos, pero antes de que llegue esa paz veremos mucho conflicto. Y mirad qué llega a decir otra vez el Papa. Ante un escenario mundial delicado y complejo, que hace pensar a lo que he llamado una guerra mundial por partes, cabe afirmar que no se puede construir la civilización sin rechazar toda clase de ideología del mal, de la violencia, así como cualquier interpretación extremista que pretenda anular al otro y eliminar las diferencias manipulando y profanando el santo nombre de Dios. El Papa ha vuelto a hablar de la Tercera Guerra Mundial, por partes. Sí, y aún hay personas que aún no se han enterado que estamos en Tercera Guerra Mundial. Aún creen que habrá un conflicto más adelante, quizás con Corea, y a partir de que de aquí se desate la Tercera Guerra Mundial. Señores, ya estamos en Tercera Guerra Mundial, y el Papa nos lo repite por partes, porque ha sido así desde 2001, el famoso 11S, que sucedió la reacción de Estados Unidos a ese pretendido ataque islamista, y en consecuencia empezó la guerra en Oriente Medio, y de qué modo. Y no ha parado, ni parará. Y el Papa sabe que verdaderamente esta guerra es por partes. Y curiosamente la profecía de Daniel 11, versículos finales, nos habla precisamente de esto, guerra mundial por etapas, pero que cada vez se iría extendiendo a más países, ¿y no lo hemos visto acaso? Señores, ¿os sabemos ver claramente la profecía de Daniel 11 del 40 al 45 y 12:1? ¿O no nos vamos a enterar de nada? Y ahora os digo desde aquí una cosa a aquellos que tenéis líderes religiosos, pastores, que os están diciendo que Daniel 11, versículos finales, nada tiene que ver con lo que acontece en Oriente Medio. Decirles que mejor que vuelvan a los escritos bíblicos, que lean bien, que vean qué decían los pioneros adventistas también, y os daréis cuenta cómo esa creencia la había tenido el pueblo de Dios auténticamente, y que ahora los nuevos ministros de la fe la están echando por tierra. Y me dirijo especialmente a los adventistas, que son los que saben estas cosas desde siempre, y los que están torciendo ahora el conocimiento de Dios para darlo al pueblo cuando más el mundo lo necesita. Y ya no hablo de sus feligreses. ¿Aún queréis interpretar espiritualmente la profecía? Estáis llevando al pueblo a la perdición, porque no saben en qué momento de la historia viven, cuando esa profecía nos dice que va a llevarnos esto al retorno de Cristo. Y a algunos protestantes se les puede aplicar lo mismo, exactamente igual. Hace falta que vuelva a mencionar la carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, los dos líderes de la masonería luciferana durante la época de la Guerra de Secesión en Estados Unidos, como ellos ya escribieron sobre las 3 guerras mundiales que habría
clavaron las dos primeras y la tercera exactamente como está pasando ahora? Satanás sabe mejor la palabra de Dios que nosotros. Y no le queda más remedio que para conseguir su objetivo tener que hacer lo que Dios ya había profetizado que pasaría, porque no le queda otro remedio que hacer eso si quiere cumplir su objetivo. Y gracias a Dios que lo mostró antes a los profetas, por ejemplo al mismo Daniel 600 años antes de Cristo. Y ahora se está cumpliendo delante nuestro, y aún hay tantos que siguen sin enterarse. Los plagios de Satanás siguen funcionando. Y el pueblo de Dios, por desgracia, tantas veces sigue sin enterarse, con lo que están dejando de ser pueblo de Dios, porque van a caer de lleno en todos esos engaños satánicos, cayendo de lleno en ese ecumenismo, cayendo de lleno en las garras del Vaticano. Qué lástima. Qué bien estaría que cada laico en la Iglesia se levantara y dijese a sus pastores: ya está bien de que no digáis las cosas como son y dejéis de buscaros excusas, sobre todo por mantener un sueldo. Pues bien, aún hay más cosas. Seguía diciendo: de las naciones que son grandes es justo esperar mucho. Este año se celebra el 70 aniversario de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y la República Árabe de Egipto, que es uno de los primeros países árabes que estableció dichas relaciones diplomáticas. No ha ido el Papa porque sí allí. Ha ido por lo que hemos visto, pero además por esto. 70 años entre la Santa Sede y Egipto, esas relaciones diplomáticas. Estas siempre se han caracterizado por la amistad, estima y colaboración recíproca. Deseo que esta visita ayude a consolidarlas y reforzarlas. La paz es un don de Dios, pero es también trabajo del hombre. Es un bien que hay que construir y proteger respetando el principio que afirma la fuerza de la ley y no la ley de la fuerza. Paz para este amado país. Paz para toda esta región, de manera particular para Palestina e Israel, para Siria, Libia, Yemen, Irak, Sudán del Sur. Paz para todos los hombres de buena voluntad. Por tanto, está pidiendo la paz en todos los lugares que la profecía decía que pasaría todo lo contrario. Y además sabemos que pasa lo contrario porque ellos están moviendo los hilos para que eso suceda, junto a otra gran potencia. Y ahora pide paz. Y si pide paz para esos lugares, sabéis que primero vendrá guerra, no paz, aún más. Y cuando llegue la paz en el momento que tienen preparado para ello, todo el mundo va a caer en ese gran engaño de esa falsa paz, que no será la auténtica paz de Dios para nada, sino el plagio satánico que va a llevar al mundo al auténtico gran engaño. Señor presidente, señoras y señores, deseo hacer llegar un afectuoso saludo y un paternal abrazo a todos los ciudadanos egipcios que están presentes simbólicamente en este lugar. Saludo además a los hijos y a los hermanos cristianos que viven en este país, a los coptos ortodoxos, los griegos bizantinos, los armenios ortodoxos, los protestantes y los católicos. San Marcos, el evangelizador de esta tierra, os proteja y os ayude a construir y alcanzar la unidad tan anhelada por nuestro Señor. Por tanto, está hablando a todos estos grupos religiosos y los hace partícipes de algo, del espiritismo. Sí, del espiritismo. ¿Cómo? Si cita a San Marcos, que es el evangelizador de esa tierra. Señores, San Marcos está muerto. Y San Marcos no está en el cielo y no puede ayudar a construir nada, ni a hacer que alcancen ninguna unidad. Todos creen en la inmortalidad del alma, por eso puede decirles eso. ¿Os dais cuenta? Dos cosas van a unir a este mundo ecuménico, y van a ser guardar todos tarde o temprano el domingo y además creer todos en la inmortalidad del alma. Y el terreno estará servido para conseguir ese gran paso que va a ser la venida del falso Mesías. Cosas van a cambiar, pero todo va a llegar. Pues bien, ya veis que no solo se dirigía a la gente del Islam,
ni a unos ortodoxos, sino a todos estos grupos religiosos. Pero aún hubo más, encuentro del Santo Padre Francisco con el Papa Ortodoxo Tabadros II. Lo hemos visto antes en imágenes. Pues aquí aparece todo el texto completo del pontífice a los ortodoxos coptos y vemos la instantánea de ese abrazo entre uno y otro. El Santo Padre Francisco ha llegado al Patriarcado Copto Ortodoxo, ubicado en el viejo Cairo cristiano, parte del edificio de la catedral dedicada a San Marcos. Allí se perpetró un grave atentado el 11 de diciembre de 2016. Le esperaba Tabadros II, Papa de la Iglesia Copta Ortodoxa y Patriarca de Alejandría de Egipto, de toda África y de la Santa Sede de San Marco. Después de un primer abrazo y de la presentación de las delegaciones, ambos se reunieron en la oficina de Tabadros en un encuentro privado. Concluido el mismo, ambos hicieron un discurso y le siguió un intercambio de dones. Francisco regaló un icono de la Madre de Dios de la Ternura, copia fiel de esta obra en tolga que recuerda su milagroso descubrimiento en las orillas del río Volga. Tabadros II le regaló un crucifijo característico y una imagen de bronce de San Francisco de Asís. El encuentro tuvo la firma de un documento común, y esto es lo que vamos a ver posteriormente, en la próxima conferencia. Ese acuerdo, un documento firmado común, porque iba a reflejar claramente el ecumenismo entre unos y otros. ¿Os habéis dado cuenta? Por un lado, Francisco regaló un icono de la Madre de Dios de la Ternura, y Tabadros II le regala un crucifijo característico y una imagen de bronce de San Francisco de Asís. Con lo cual está diciendo, sí, nuestro crucifijo para vosotros, pero para que sea aceptado en común, pero además San Francisco de Asís también para vosotros, reconociendo la labor de San Francisco de Asís y que el Papa hace lo mismo. Por tanto, ya vemos dónde los lleva de lleno todo esto. No hay nada que se haga al azar en estas cuestiones. Además, mirad que dice, santidad, querido hermano, hace poco que ha concluido la gran solemnidad de la Pascua, centro de la vida cristiana que este año hemos tenido la gracia de celebrar en el mismo día. Eso no sucede cada año. Así hemos proclamado al unísono el anuncio de la resurrección, viviendo de nuevo, en un cierto sentido, la experiencia de los primeros discípulos que en ese día se llenaron de alegría al ver al Señor, cita Juan 20:20. Esta alegría pascual se ha incrementado hoy por el don que se nos ha concedido de adorar juntos al resucitado en la oración y de darnos nuevamente en su nombre el beso santo y el abrazo de paz. Esto me llena de alegría. Llegando aquí como peregrino, estaba seguro de recibir la bendición de un hermano que me esperaba. Fijaos que el Papa siempre se nombra a sí mismo como un peregrino de paz. Era grande el deseo de encontrarnos otra vez. Mantengo muy vivo el recuerdo de la visita que vuestra santidad realizó a Roma, poco después de mi elección, el 10 de mayo de 2013, una fecha que se ha convertido, felizmente, en la oportunidad para celebrar cada año la Jornada de Amistad Copto-Católica. Con la alegría de continuar fraternalmente nuestro camino ecuménico, más claro no se puede decir, deseo recordar ante todo ese momento crucial que supuso en las relaciones entre la sede de Pedro y la de Marcos, la declaración común firmada por nuestros predecesores hace más de 40 años, el 10 de mayo de 1973. Ya veis que siempre hacen coincidir las fechas por algo, ¿eh? En fin, una cosa está clara, los pasos para el ecumenismo se vienen trabajando desde hace muchos años y ahora están dando ya prácticamente sus frutos finales. Delante del Señor, que quiere que seamos perfectos en la unidad, no es posible escondernos más detrás de los pretextos de divergencias interpretativas, ni tampoco detrás de siglos de historia y de tradiciones que nos han convertido en extraños. Como dijo aquí su Santidad Juan Pablo II, a este respecto no hay tiempo que perder. Nuestra comunión en el único Señor Jesucristo, en el único Espíritu Santo y en el único bautismo ya representa una realidad profunda y fundamental. Y esto fue un discurso durante el encuentro ecuménico del 25 de febrero del año 2000, de Juan Pablo II. De aquí tenemos que comenzar siempre para apresurar el día tan esperado en el que estaremos en comunión plena y visible junto al altar del Señor. Por tanto, ya veis, corre urgencia.
Y sigue diciendo, entre ellos seguro que los que hoy se alegran de manera especial de nuestro encuentro son los santos Pedro y Marcos. ¿Sí? Pues si antes hablábamos de que Marcos está muerto y no se puede alegrar ni entristecer, Pedro igual. Por tanto, una vez más, va a ser un ecumenismo basado ¿en qué? En el espiritismo, en la inmortalidad del alma. Pues vamos bien, ¿eh? ¿Ese es el ecumenismo que Dios quiere? ¿Basados en la verdad de Dios? Todo lo contrario, ¿eh? Nuestro camino ecuménico crece de manera misteriosa y sin duda actual, gracias a un verdadero y propio ecumenismo de la sangre. Y atención, porque aquí lo ha dicho todo. El ecumenismo de la sangre. Crece, dice, de una manera misteriosa y sin duda actual. ¿Por qué? Los mártires, los cristianos que están siendo masacrados, da igual si son de una religión u otra, o denominación siendo cristianos. Y eso hace que todos deban ir juntos. Incluso, cuidado, porque también hay gente del Islam que muere asesinada por los extremistas del Islam. Con lo cual, es un ecumenismo de la sangre para todos. ¿Entendéis por qué está pasando lo que está pasando en Oriente Medio? ¿Creéis aún que eso pasa porque sí? Claro que hay tema de petróleo y de gas y de intereses geoestratégicos, por supuesto, hay mucho dinero en juego, del cual el propio Vaticano participa. Pero además, se trata de buscar que haya masacre de cristianos, que vuelvan a haber mártires, para que eso sirva para ese ecumenismo de la sangre que llaman ellos. Qué poca vergüenza. Les importa un bledo asesinar gente, hacer asesinar gente, moviendo hilos, para que pueda ver lo que tanto busca Satanás, ese ecumenismo. Y aún hay tantas personas que lo aplauden y no tienen ni idea de lo que está pasando realmente. Dice después que San Juan escribe que Jesús vino con agua y sangre. Quien cree en él vence al mundo, con agua y sangre, viviendo una vida nueva en nuestro mismo bautismo, una vida de amor siempre y por todos, también a costa de derramar la sangre. Fijaos que une las dos cosas, el bautismo, que el catolicismo lo tiene de un modo y los coptos de otro, y ahora eso, ya veremos en ese acuerdo, ya no pasa nada, ya se acepta el uno y el otro, ya no hace falta rebautizarse de modos distintos. Eso era una separación que había entre ellos. Pues ahora se acabó. El ecumenismo sobre ruedas. Y eso sí, todo esto lo mezcla con el derramamiento de sangre de los mártires. Bautismo de agua y bautismo de sangre. Ecumenismo perfecto. Qué bien trabaja Roma. ¿Cuántos mártires en esta tierra, desde los primeros siglos del cristianismo, han vivido la fe de manera heroica y hasta el final, prefiriendo derramar su sangre antes que renegar del Señor y ceder a las lisonjas del mal o a la tentación de responder al mal con el mal? Así lo testimonia el venerable martirologio de la Iglesia copta. Aún recientemente, por desgracia, la sangre inocente de fieles indefensos ha sido derramada cruelmente. Su sangre inocente nos une. Lo dice claramente, ¿eh? Querido hermano, igual que la Jerusalén celeste es una, así también nuestro martirologio es uno, y vuestros sufrimientos son también nuestros sufrimientos. Fortalecidos por vuestro testimonio, esforcémonos en oponernos a la violencia predicando y sembrando el bien, haciendo crecer la concordia y manteniendo la unidad, rezando para que los muchos sacrificios abran el camino a un futuro de comunión plena entre nosotros y de paz para todos. Así, a los grandes signos que Dios obró en el pasado en Egipto y en el Mar Rojo, siguió el prodigio de una vida nueva, que hizo florecer de santidad el desierto. Con veneración por este patrimonio común, he venido como peregrino a esta tierra, donde el Señor mismo ama venir. Aquí glorioso bajó al monte Sinaí, aquí humilde encontró refugio cuando era niño. ¿Os dais cuenta? Ahora utiliza el episodio de Jesús, cuando huyeron a Egipto, cuando era niño, para utilizarlo como un ecumenismo también entre ellos. No hay nada que se escape, todo tan bien hilvanado para que dé el fruto, un patrimonio común que va a llevarlos a un ecumenismo total y absoluto.
Santidad, querido hermano, que el mismo Señor nos conceda hoy seguir caminando juntos como peregrinos de comunión y anunciadores de paz. Es curioso, ¿eh? Anunciadores de paz. Cuando la Biblia digan, el texto bíblico nos dice que dirán paz, paz, y no hay paz. Y mira por dónde la profecía delante nuestro, anunciadores de paz, cuando va a ser todo lo contrario. Que en este camino nos lleve de la mano aquella que acompañó aquí a Jesús y que la gran tradición teológica egipcia ha clamado desde la antigüedad como Teotocos, Madre de Dios. Por tanto, ¿quién tiene que acompañarlos? Pues ya veis, no solo Jesús, la Madre de Dios. No dicen solo la Madre de Jesús cuando Dios se encarna como hombre, sino dicen ya directamente la Madre de Dios. Pues no, Dios en sí no tiene madre. Los matices de las palabras hay que tenerlas presentes, porque cambian totalmente el adoctrinamiento. Y entenderéis cuando dice Madre de Dios, cuando veamos los temas de los misterios de Babilonia. ¿Por qué surge ese término de Madre de Dios? En este título se unen admirablemente la humanidad y la divinidad, porque en la Madre Dios se hizo hombre para siempre. Que la Virgen Santa que siempre nos conduce a Jesús, sinfonía perfecta de lo divino con lo humano, siga trayendo un poco de cielo a nuestra tierra. Por tanto, también, ¿quién dice que les une? La Virgen María, otra persona que está muerta y hasta que no venga Jesús por segunda vez no va a resucitar. Una vez más, el ecumenismo en el espiritismo. Y vamos a ver ahora otro vídeo. Francisco Contabadro II, los mártires de Egipto han vivido la fe heroicamente. Miradlo porque vale la pena. Pues ya habéis visto, en definitiva, todo ese encuentro, la firma también para ese ecumenismo, que tiene que ver también con ese bautismo. El Papa llevaba la cruz copta puesta, él, con lo cual ya indicaba que ya son lo mismo, ya son hermanos y más que eso. Y después, ¿qué hicieron? Fueron al lugar donde estaban las fotografías, donde hubo uno de los atentados, y allí oraron también juntos. Antes el Papa había pedido una bendición sobre su hermano Tabadro II y el resto de obispos que había allí, con los ojos abiertos mientras iba orando, es curioso. Pero además, cuando hacen también esa ofrenda floral, el Papa pone ante las fotografías de los que fallecieron en esos atentados unas flores de unos colores específicos, blanco y amarillo, los colores de la bandera vaticana, con lo cual estaba también rindiéndoles tributo a ese ecumenismo de la sangre porque eran coptos, no católicos. Bien, pues una vez más, las significaciones de cada hecho son siempre destacables, como también lo era en un principio la imagen que hemos visto, que tenía que ver con la imagen de portada que hemos puesto de ese viaje del Papa a Egipto, Papa de la Paz, y en esta ocasión aparecía al lado de Tabadro II, la misma imagen, los dos como portadores de paz. Una vez más, las simbologías hablan por sí solas. Ahora vamos a ver el último de los vídeos de hoy, precisamente ese momento cuando firman la declaración conjunta sobre el bautismo, tanto el Papa Francisco como el Papa Tabadro II, los dos juntos en un momento realmente que marcará historia. Pues ya habéis visto el momento de las firmas, una consolidación, un momento histórico, un ecumenismo ya prácticamente total entre unos y otros, la cual cosa evidentemente denota que los tiempos se están acabando. El ecumenismo está floreciendo por todos lados, cada viaje del Papa está llevándonos prácticamente a lo mismo. En fin, tiempo al tiempo, pero el tiempo se acaba. De un Papa a otro, ecumenismo de sangre fortalecerá nuestra determinación de ser uno. Una vez más, está claro que todo esto sirve para un fin. Y después, ¿qué podemos ya destacar de todo esto? Francisco y Tabadro rezan en la iglesia del atentado del ISIS, una procesión y plegaria para recordar a estos mártires cristianos. Aquí vemos la imagen mientras iban hacia lo que hemos visto después en imágenes en el vídeo, y mirad qué podemos destacar. El Santo Padre Francisco y el Papa copto ortodoxo Tabadro II, antes de concluir el encuentro que tuvieron en la sede del Patriarcado,
se dirigieron en procesión junto a los cardenales que acompañaban al Papa y a los sacerdotes coptos y católicos hacia la iglesia de San Pedro, ubicada a unos 100 metros, objeto de un atentado terrorista. Fijaos si estaba cerca una cosa de otra. El domingo 11 de diciembre de 2016, una bomba causó la muerte de al menos 29 cristianos y más de 30 heridos, mayoritariamente mujeres y niños, en una capilla de la Catedral Ortodoxa Copta de San Marcos. Curioso que fuera un día 11, ¿eh? Así, en este viernes, primer día del viaje del Papa Francisco a Egipto, concluyó sus empeños oficiales con esta oración recordando a los mártires que unen a los cristianos. Se leyó el Evangelio de Mateo: bienaventurados los operadores de paz. Ambos hicieron sendas oraciones, se rezó el Padre Nuestro y se intercambió el saludo de la paz. La ceremonia concluyó con la deposición de una corona de flores y el acto de encender un cirio. Sobre encender cirios también hablaremos en los misterios de Babilonia. Veréis por qué se hacía todo esto y por qué se sigue haciendo en estas religiones que se dicen cristianas. Pues bien, nosotros terminamos aquí la primera parte sobre la visita del Papa a Egipto. Próximamente tendremos la segunda parte. Y antes de finalizar, una vez más, quiero recordar, tened presente que de los días 12 al 15 de octubre vamos a tener un encuentro internacional en Madrid. Todos los que queráis asistir, escribidme a mi email, todos lo conocéis ya, y si no, mirad en nuestra web oficial del Gran Engaño cuál es, para poder saber qué cantidad de personas van a venir, para poder buscar ya el lugar. Vamos a esperar hasta junio para que nos vaya diciendo quién puede venir y quién no, y después ya podremos hablar de los costos que puede surgir de todo esto, que esperemos, como siempre, que sea lo mínimo para que más gente pueda llegar hasta aquí. Bueno, nosotros nos vamos a trasladar también a Madrid, estamos lejos, estamos en una punta totalmente de la península ibérica, pero todos nos vamos a juntar en Madrid porque es el lugar donde es más fácil para los vuelos internacionales. Hemos tenido gente que nos ha dicho que querían venir de Rusia, de América del Norte, de América del Sur, de Australia también, y por tanto, aparte de los que están por España, y eso nos está alegrando mucho. Una vez más, estad atentos a nuestros comunicados y que Dios nos ayude a seguir atentos a lo que está pasando cada día en este mundo, porque solo hace que confirmar que Cristo vuelve muy pronto. Maranata, el Señor viene, 2031. Que Dios os bendiga.